Hoy es tiempo de hablar con un político distinto, poco habitual. Tiene solos 33 años, es doctor en Historia, investigador y diputado. Es la parte mala, esa la de diputado. De hecho, es el portavoz de la Comisión de Vivienda de Vox en el Congreso. Bienvenido a Periodista Digital, Carlos Quero. Muchas gracias por la invitación, un gusto. ¿Cómo estás? Bien, muy agradable, muy encantado de estar aquí. ¿Y España cómo anda? Pues no tan bien como uno aquí, la verdad. Yo creo que allí donde uno mire, sea lo que le preocupe, desde la seguridad, la vivienda, el estado de nuestros mayores, las perspectivas de la juventud, la industria, el campo, la economía, todo anda mirando para abajo y sobre todo la expectativa que se tiene a futuro tampoco es nada halagüeña. Digamos que todos los pilares que una nación necesita para poder mirar hacia el porvenir con ilusión y con optimismo están en jaque ahora mismo. No hay soberanía, no hay instituciones fuertes ni fiables, no hay una economía que permita extender la prosperidad, las libertades están cada vez más en jaque, el bienestar material que se conoció durante décadas está ahora mismo arruinado y la seguridad, que era otra de esas cuestiones que dábamos por hecha, ahora mismo está en entredicho. Pero a pesar de todo eso, no sacamos a Sánchez de la Moncloa ni con disolvente. Digo, y pregunto, ¿es que es muy listo? ¿Es que es muy hábil? ¿O es que a la oposición le falta colmillo? Porque en cualquier otro país del mundo, decente, democrático, es inimaginable que con todos los elementos que se han ido acumulando este año, pudiera alguien seguir de presidente del gobierno. Y él ahí sigue y se va a quedar otros 1000 días, según dice. Bueno, no sabemos cuánto se quedará, esperemos que sean muchos menos que 1000. Lo que sí que sé es que debemos de huir de cualquier tentación de culpar a la gente de que Sánchez esté ahí. Esto se lo dejamos a la izquierda, que son expertos los días siguientes a las elecciones en decir que es que cómo puede haber obreros de derechas, que cómo puede haber gente pobre que vote mal. No, yo no considero que nadie vote mal. Cada español tiene para sí los motivos que le llevan a votar, que son muy plurales, que son muy diversos, y la responsabilidad de los partidos que estamos en la oposición, y fundamentalmente del único partido que hace una oposición real, que es el que tengo el honor de representar, Vox, es ser capaz de armar un discurso que acoja las diferentes perspectivas, ánimos, temores y anhelos de los españoles para poder armar frente a esta coalición del desastre, una coalición de la esperanza para todos los españoles. De todos los asuntos que hay, pues yo supongo que en política, bueno, como en todo en la vida, uno sopesa, ¿no? Pero de todos los asuntos que hay en el tablero político, ¿cuál es el que políticamente o electoralmente le parece más importante de cara a las elecciones que vienen y de cara a la batalla política? ¿La seguridad, la vivienda, la corrupción, la ineficiencia económica, la inmigración rampante? ¿Cuál es el tema? Voy a hacer una respuesta de político y voy a decir que en verdad es imposible escindir cada uno de estos aspectos, como si en la vida de las personas uno dijera, hoy es el día en el que me afecta la inmigración, hoy es el día en el que voy por la calle y alguien me puede robar, sí. Hoy es el día en el que voy al centro de salud y justamente hoy hay unas colas imposibles que impiden que me atiendan. Yo creo que la misma persona que se levanta y que sabe que tiene una situación económica muy vulnerable es la misma persona que cuando se mete a un portal inmobiliario no encuentra un piso que pueda permitirse, y es una persona que también sale a la calle y no reconoce los rostros que ve en la calle o siente que es un forastero en su barrio, y es una experiencia que es común. Y si no es él mismo quien lo sufre, es su familiar, es su amigo, y al cabo del día lo ha comentado, y es una sensación de bombardeo por todos los frentes, de forma que yo diría que no hay margen para poder elegir cuando en el día a día de los españoles todo forma parte de un continuum. Pero siendo como es portavoz de vivienda de Vox en el Congreso, es un tema en el que ha trabajado a fondo, reiteradamente, desde hace tiempo. Vamos a hablar un poquito de vivienda. Lo digo no por mí, que yo ya estoy, iba a decir no de retirada, pero bueno, uno de los problemas principales que tiene la gente joven que trabaja conmigo aquí es el acceso a la vivienda. Y no son lo más llamativo, al final tienen una vivienda. Y he estado mirando en redes sociales, en entrevistas, en la hemeroteca, y le voy a leer algunas de sus frases y de los titulares que ha dado, los suyos. Dice que los inmuebles, una propuesta que hace usted, que los inmuebles de los sindicatos se destinen a vivienda social ante la emergencia habitacional de los españoles. Fuerte, ¿no? Dejar a los pobres de UGT
sin casa, sin edificio, sin... Bueno, a los de comisiones también, a la CNT, a todos, porque todos tienen unos inmuebles sensacionales, ¿eh? Y es en momentos como el actual, en el que Vox no tiene miedo en decir que lo que se sufre es una auténtica emergencia habitacional, tienen que alinearse los intereses y las preocupaciones y las prioridades. Y para nosotros, evidentemente, nunca va a ser una prioridad que un sindicato tenga un edificio más lustroso, con más plantas y con mejores dependencias, sino que precisamente los españoles que hoy ya ni siquiera tienen acceso a la vivienda en propiedad, pero tampoco parece que lo tengan de forma fluida al alquiler, pues puedan tener una casa. Entre colivings y pisos para UGT es muy torticera la disyuntiva, pero nosotros lo tenemos claro. Una pregunta, es decir, cuando dice emergencia habitacional, bueno, traducido al español sería dificultad enorme para adquirir vivienda en propiedad, fundamentalmente, y en segunda instancia, alquiler razonable, que obliga a mucha gente pues, a compartir. Siempre se ha dado eso, ¿eh? Es decir... Hay una cosa que cambia, y es, es la edad de las personas que lo sufren, porque con mis años, yo tengo 33, pero 34 es justamente la edad media de las personas que habitan en casas compartidas, en lo que ahora se llama coliving, y para que de esa media tiene que haber pues, mucha gente que está con su proyecto vital bloqueado por encima de los 40, porque sabemos que hay personas de 20 años que van a estudiar a una ciudad que no es aquella en la que han nacido y que a lo mejor allí hacen un par de años en un colegio mayor, pero luego acaban alquilando, o que alquilando compartido con amigos, o que la primera experiencia de emancipación de muchas personas, que a lo mejor no tienen una pareja formalmente constituida, es irse de casa de los padres a irse con amigos a un piso pues, muy divertido de solteros, al que luego ya dan el salto y se van a vivir con la pareja, al casarse o lo que fuera. Y sabiendo que esto sigue existiendo, que la edad media de 34 pues es bastante pavoroso, porque hay muchas personas que con 40 años están compartiendo, y compartiendo implica que tú no tienes intimidad, que tú no tienes privacidad, que tú no tienes tiempo con la pareja, que difícilmente puedes tener hijos. Y si los tienes allí es una experiencia de malestar material bastante evidente. Entonces, que algo haya pasado siempre nos permite ver el histórico, en qué condiciones pasaba. Y como pasa ahora, es algo que es novedoso, porque cada año... De todas maneras, yo he dicho y quizás me he equivocado, esto pasaba siempre. En tiempo de Franco, en los tiempos de Franco hasta el 75, yo creo que en los últimos finales de los 60 o los 60, se construyen en España más de 4 millones de viviendas. Bueno, 4 viviendas son reconocibles todavía, en algunas todavía queda el yugo y las flechas, aquello, no me acuerdo, con el Instituto Nacional de la Vivienda, unos cartelitos, estas cosas, incluso el tipo de casas, 4 millones. Democracia porque ha sido incapaz ningún gobierno, ninguna administración, pero ni local, ni autonómica, ni municipal, y sobre todo el gobierno central, de construir viviendas asequibles, y viviendas cuya propiedad se adquiría o se conseguía en menos de 10 años. Sí. Bueno, las personas que pasean por calles de barrios de clase media, clases populares, encontrarán efectivamente al menos 3 tipos de placas, unas que pone Ministerio de Trabajo, otras que pone Instituto Nacional de la Vivienda y otras que pone Ministerio de la Vivienda, con el yugo a las flechas y con la fecha y demás. Y sabemos que al menos las del Ministerio de la Vivienda, es decir, entre el 61 y el 75, son 4,5 millones. Antes ya se habían estado haciendo bajo las otras fórmulas. Después de la democracia, o sea, después del cambio político, hasta mitad de los 80 aún sigue habiendo una apuesta muy fuerte y muy decidida por la vivienda pública o por la vivienda de colaboración de intereses entre la administración protegida. Sí, vivienda protegida en el caso de la propiedad y vivienda social en el caso del alquiler. Hasta los años 86-87, el 60% de lo que se está construyendo en España aún es vivienda de alguna forma protegida, que no es vivienda libre. Y esto fue una respuesta en los años 60 a un problema que actualmente no nos resulta demasiado extraño, a un problema que tenía que ver con la concentración urbana. En los años 50-60 hay un gran movimiento de personas de inmigración interna del campo y de las pequeñas ciudades a la gran ciudad, a Madrid, a Barcelona, y esto genera una serie de problemáticas sociales, una de las cuales es el chabolismo. Hay que empezar a construir para que haya una oferta a la altura de la demanda de personas que quieren un piso, y además que son familias, que vienen con un montón de niños y que no tienen la capacidad de disponer de una vivienda digna y asequible.
En ese momento se ve que el mercado por sí mismo no es capaz de proveer esas viviendas y que fomentando la construcción, dando incentivos, descuentos, bonificaciones, subvenciones desde el Estado y fijando unos precios para luego la venta, vamos a permitir que un montón de esas personas que han llegado a las grandes ciudades y que no tienen recursos acaben en el tiempo de 8 o 10 años siendo propietarios de su casa. En la actualidad hay un fenómeno de concentración urbana evidente. En este país hemos renunciado a que en muchos lugares, sobre todo del interior, haya oportunidades laborales, tanto en nombre de la eficiencia económica como de la globalización, como de las políticas verdes. Hemos visto cómo han ido cerrando muchas industrias en España para levantarse la otra punta del mundo, como si allí no se contaminara, y al irse allí también se llevaban los puestos de trabajo y las comunidades sólidas que aquí se deshacían, las familias tenían que empezar a dividirse y los jóvenes les decíamos que el futuro con oropeles más deseable era venirse a vivir a Madrid, a Barcelona o a Málaga, a compartir cuchitril, y que allí al final acabarían teniendo buenas oportunidades laborales. Lo cierto es que, al margen de las oportunidades laborales, oportunidades residenciales son muy pocas y está habiendo un fenómeno de concentración. Por eso, y también un fenómeno de concentración, porque Madrid y Barcelona son las dos áreas metropolitanas de toda Europa que más han crecido en los últimos años de población vía inmigración. Por tanto, en un nuevo momento en el que a las puertas de las grandes ciudades hay una presión muy fuerte de la demanda y no lo está construyendo, tal vez el Estado, las administraciones deberían también echarse sobre los hombros la responsabilidad que en su día se echaron las administraciones y pensar que tienen que, el 47 de la Constitución además mandata a las administraciones públicas, no a Alfonso Rojo ni a Carlos Hernández, sino a las administraciones públicas, a conseguir que los españoles puedan acceder a una vivienda digna. Esto ahora mismo no está pasando. Como decíamos, hasta los años 80, a mitad de los 80, el 60% era aún protegida. Entonces se hacían más de 100.000 viviendas protegidas al año. Ahora la cifra va en torno a las 10.000. Claro, con estas cifras es bastante difícil que uno pueda responder al reto demográfico y residencial que tenemos ante nosotros. ¿Qué le parece el plan este que ha propuesto hace unas semanas Pedro Sánchez, el nuevo plan de la vivienda? Un plan de la vivienda. ¿Qué opinión le merece? Bueno, de momento sabemos que es humo y que es marketing. Está por ver cuál es la sustancia y si es un brindis al sol o si es el enésimo anuncio más y en qué medida pues se están resolviendo los problemas sociales de los españoles a golpe de titular que luego no tiene nada detrás, que no tiene sustancia, que no tiene contenido detrás. Este gobierno ya ha prometido 184.000 viviendas en la campaña electoral del 23J. Antes, los antecedentes del mismo partido, en 2008 han prometido 600.000 viviendas en alquiler social, 900.000 en protección oficial, en total 1.500.000. Y lo cierto es que la capacidad del gobierno para maniobrar es bastante escasa. Como luego no las construirán, podrán decir que las competencias residen en las comunidades autónomas. Pero es que las comunidades autónomas en España no las han gobernado los carlistas, ni los falangistas, ni los trotskistas, no, las han gobernado desde hace 40 años el PP y el PSOE, y al menos 2/3 de ese tiempo, digamos, el Partido Socialista en la mitad de España. Ahora que hablan tanto del modelo de Viena, de alquiler social, ¿por qué no convirtieron la comunidad andaluza en Viena a los 40 años que la gobernaron? ¿O por qué no la convirtieron Extremadura en Viena? Tuvieron 40 años para hacerlo, con mayorías absolutas holgadísimas. ¿Por qué no lo hicieron? Lo prometen ahora. Viena es curioso porque uno ve cuando recorres Viena, es muy plana, enorme, y siempre ves, y se identifican muy bien porque pone el año, tiene el nombre, ves que son casas propiedad del ayuntamiento, hay una enorme cantidad de casas propiedad del ayuntamiento a precios muy bajos. Dice Carlos Hernández Quero, el objetivo de Vox es que la gente pueda ser dueña de la casa en que vive. Precioso, pero ¿cómo se hace en la práctica? Porque yo el programa que veo, por ejemplo, para Josué Cárdenas, para Bertrán Endongo, para los 10 o 12 chavales jóvenes o chavalas que trabajan en periodista digital, el fundamental que veo, práctico, en Madrid, es pagar una entrada. Una entrada viene a ser 1/3 del precio total del inmueble, quizás un poco más. Pues hay muchas limitaciones de tipo hipoteca y garantías que hay que conseguir, pero incluso teniendo un sueldo que les podría permitir cubrir una mensualidad, no tienen dinero para la entrada. ¿No habría que resolver eso antes que nada? Después querría saber qué es lo que propone Vox. Es decir, que en Estados Unidos, yo viví mucho tiempo en Estados Unidos, tú puedes estudiar en Harvard, si eres brillante, tienes un buen expediente, un buen deportista o un buen expediente académico,
sin tener apenas dinero para hacerlo. Te adelantan el dinero y tú lo devuelves con esos créditos una vez que entres en el mercado laboral y ganas dinero. ¿No se podría hacer algo parecido en la vivienda? Que el Estado, que las administraciones adelanten el dinero de la entrada y puedan facilitar a toda esta gente el acceso a la vivienda. Esto es una medida interesante que diferentes partidos en diferentes niveles de la administración, por ejemplo, Vox y el Partido Popular en Castilla y León, el Partido Socialista ahora con los créditos ICO, con los avales ICO a nivel estatal, lo están proponiendo. Y es una cuestión que es necesaria, pero no como paso primordial. Y voy a tratar de explicar por qué. Actualmente lo que hay es un problema de oferta. Faltan pisos disponibles para la cantidad de demanda que tenemos. Este tipo de medidas, de alguna forma, calientan la demanda sin haber suplido la primera pata del problema. Entonces, es muy interesante poder conseguir tanto las vías de financiación como una fiscalidad que permita ser propietarios, siempre y cuando hayamos atacado la primera parte del problema, que es el desajuste actual entre la gente que busca una casa y las casas disponibles. Entonces, si me permites, voy a hacer un poco de reflexión previa para poder abordar esto. Actualmente, tanto en el mercado de propiedad como en el de alquiler, el principal problema es que cuando uno entra en su portal inmobiliario favorito, tiene menos pisos que la anterior vez que entró y cada vez son más personas las que entran. Y esto pues, genera las tensiones que se acaban reflejando en los precios. Para que esas tensiones desaparezcan, tenemos que hacer lo posible por aumentar la oferta y lo posible por ver si la demanda que tenemos en verdad es real y es conveniente y es racional y es saludable en los sitios donde la tenemos. Entonces, para lo primero, es necesario pensar si hace falta construir, dónde hace falta construir, en qué condiciones hace falta construir y para qué hace falta construir. Hay algunos que escuchan construir y pueden pensar que esto es formidable porque se van a hacer pingües beneficios y un negocio formidable. Pero lo cierto es que habrá que construir para que aquello que ahora mismo no pasa, que es que tengamos una sociedad de pequeños propietarios, de familias propietarias de su casa, vuelva a pasar. De forma que si vamos a construir para hacer rascacielos de alquiler vacacional o alquiler de temporada, pues no estamos supliendo la necesidad, cubriendo la necesidad que ahora mismo tenemos. Entonces, construir, ampliar la oferta, rehabilitar para permitir que cada vez más españoles puedan ser lo que fueron sus padres, que es propietarios de la casa en la que viven y así tener todo eso pues con cierta seguridad y cierta tranquilidad. Eso es la parte de la oferta. Para poder construir hace falta ahora mismo acabar con la excesiva carga regulatoria que hay sobre el suelo, con las licencias, los trámites, las trabas que llevan hasta procesos realmente disuasorios la posibilidad de construir y acabar también con el poder que tienen sobre el suelo las administraciones locales, que en muchas ocasiones ha sido una fuente de financiación para los ayuntamientos, pero también una fuente de corruptelas. Dicho todo eso, la otra de las patas es ver qué pasa con la demanda. Antes hemos hablado de cómo un país que se estaba desindustrializando estaba generando problemas para el acceso a la vivienda, un cuello de botella en las grandes ciudades, mientras hay un montón de viviendas construidas en los 80, en los 90, en los 2000, en Benavente, en Medina del Campo, en Tomelloso, en Linares, en Lugo. No construidas en los 40, en los 50, no, en los 80, en los 90 y en los 2000, y al mismo tiempo que se construían esas casas, se acababa con las condiciones de posibilidad para que las casas fueran habitadas, porque se estaba arrancando de cuajo la posibilidad de que allí hubiera trabajo industrial, trabajo del campo, servicios, etcétera. Entonces, pensar que el problema de la vivienda no es solamente construir casitas, como si fueran los Sims, sino pensar también en el modelo de país, implica devolver oportunidades a esa España interior para que sus hijos no tengan que abandonarlo obligatoriamente. Si quieren abandonarla, que la abandonen, pero que no tengan que hacerlo porque no les queda más opción. Ahí estaríamos descensando de alguna forma también la demanda en las grandes ciudades y, sobre todo, repensando el modelo migratorio. No puede seguir entrando gente en lugares donde no hay ya capacidad para tener viviendas. Perdón por la interrupción. Y ahora ya pues iremos a la inmigración. Es decir, primero, ¿qué propone en concreto Vox? Es decir, que dice, bueno, levantar las trabas burocráticas a la edificación, digo yo, porque suelo hay. Uno ve Madrid, cierto que a lo mejor no hay suelo en la Castellana, pero suelo en Madrid es una ciudad con mucha capacidad de crecimiento, no está constreñida por una cordillera, por un río, por el mar, por el caso concreto de Madrid. ¿Qué es lo que propone Vox? Es decir, que actuar sobre las hipotecas, intervenir en el mercado, expulsar a los que vienen... Es que no lo sé tampoco.
propone muy... Esquemáticamente. Sí, telegráficamente. Liberar suelo, acabar con trabas burocráticas. Cuando dice liberar suelo, aquí hay suelo, Madrid Sí. Norte, por ejemplo. Sí. La carretera a Extremadura, la entrada por Extremadura, hay Bueno, terreno... justamente ahí es la última operación que se ha aprobado, que es la operación Sí. Campamento, y antes Campamento. la Mau Calderón, son las dos últimas operaciones que se han aprobado en Madrid. El tiempo para la aprobación de una operación de estas características es tal que cuando se empieza a pensar en la operación y cuando la operación se lleva a cabo, el problema ha cambiado Sí. de forma dramática. Madrid Nuevo Norte está desde finales de los 80 o principios de los 90 sobre la mesa. Claro, Sí. a principios de los 90... No, y no ha arrancado, ¿eh? No, claro, pero que a principios de los 90 y ahora creo que hemos visto cambios en nuestros barrios, cambios en la composición demográfica de la sociedad muy evidentes. Entonces, por eso digo que hay que pensar no solamente el tema de las casas como algo desconectado o aislado de lo demás, sino en su relación con todo. Y construir efectivamente donde hace falta y para quien hace falta. Una vez que se haya ampliado la oferta y que hayamos, vía reindustrialización del resto del país y vía contención de la avalancha migratoria, contenido la demanda sobre las grandes ciudades, hace falta pensar aquello que aparecía en la pregunta. Y es que actualmente hay muchas personas que incluso pueden tener los ingresos mensuales para permitirse pensar en comprar, pero no tienen los ahorros, porque actualmente las entidades financieras te cubren un 80%, tú tienes que tener el 20% restante, pero no solamente, sino que también por el tipo de fiscalidad que actualmente existe en las diferentes comunidades autónomas, hay dos impuestos, ITP y AJD, que encarecen hasta un 10% más, y en el caso de que sea vivienda de obra nueva, aún el pico del IVA. Esto eleva por encima de los 30.000 euros más, por ejemplo, una vivienda de 300.000 euros en Madrid. Claro, esto lo convierte en absolutamente imposible para todas estas personas jóvenes que uno tiene en la cabeza, para amigos, para familiares, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la fórmula? Acabar con estos impuestos en el caso del IVA de la obra nueva, bonificar al máximo posible las comunidades autónomas ITP y AJD para que esto no esté impidiendo el acceso a la vivienda en propiedad, y además con esto no solamente estaremos haciendo un bien a las personas que van a poder comprar, sino que también estaremos sacando a gente del mercado del alquiler que actualmente no tiene tanto problema con tener un alquiler muy alto porque sí que tienen los ingresos. Y eso también estará ayudando a que bajen los precios en el mercado del alquiler. Por otra parte, hay que priorizar al ciudadano nacional sobre el ciudadano extranjero no residente. Tenemos unos datos que son realmente problemáticos, y es que cuando hablamos de que España era un país de pequeños propietarios y que poco a poco está dejando de serlo, esas casas siguen en pie, y esas casas las tienen ahora otras personas. En Alicante, por ejemplo, el año pasado, un 35% de las operaciones de compra-venta de vivienda la llevaron a cabo extranjeros no residentes. En Málaga, que es la provincia que yo represento, un 28%. Esto nos está hablando de que en un momento en el que justamente muchos de los españoles, los que uno piensa no tienen acceso a la vivienda, están otras personas comprando las casas que los españoles necesitan, y además con un poder adquisitivo muy superior que impide que el mercado pueda autorregularse. Hay precios altísimos, pero si los españoles no pueden, bajarían los precios, pero como ya no son solamente los españoles los potenciales compradores, sino todas las personas de todo el mundo, pues uno acaba encontrándose con escenas como las que no son tan descabelladas de ver hoy, que uno va a su coche que está aparcado en la calle y coge de la ventanilla, él te compró el piso, no importa estado, no importa precio, comprador indio, comprador ruso, comprador venezolano. Pero no es el emigrante ilegal ese, ahora llegaremos a eso. El que No, hace presión, el que viene con maletín. El que hace presión en Marbella, el que hace presión en Málaga, el que hace presión en Alicante. No es el inmigrante ilegal, claro que no. Suele ser el emigrante europeo. O ni siquiera inmigrante, si es que es no residente. No habitualmente es no residente, claro. Sí, la mayor parte. Es no residente. Y vamos un poquitín por las prisas al tema de la inmigración. Es decir, es cierto que hay un problema, un drama con la inmigración ilegal, con el asalto a la frontera, con la falta de una política migratoria digna de ese nombre. Pero a la vez, en paralelo, uno ve el escenario laboral español y cuesta ver españoles en muchísimas áreas y zonas de trabajo. Es decir, la hostelería, no existe el español trabajando, no existe en Madrid. La construcción apenas existe, yo creo que es residual. La seguridad, los securatas, las cajeras de supermercado, al final, por razones que a uno le cuesta entender, pero que existen, la mayor parte de esa franja laboral
está ocupada y solo va a estar ocupada por extranjeros, porque eso va en paralelo con la existencia de más de 2,5 millones de españoles parados de forma crónica. Entonces, el no a la inmigración no es una respuesta para eso, digo yo. Varias cuestiones. Un político nada sospechoso de ser contrario al multiculturalismo y a la inmigración, como el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, acaba de limitar los accesos al país, de un país que además se van a gloriar siempre de ser un país de acogida, su propia configuración histórica así lo avala, Canadá, precisamente por el impacto que tiene sobre la vivienda. Por el impacto que tiene sobre la vivienda, esto ha sido hace 2 semanas, ya tenían medidas de limitación de la compra por parte de extranjeros, de fortunas extranjeras, pero ahora mismo ya es el del inmigrante raso por el impacto que tiene sobre la vivienda, porque no tienen la capacidad de estar produciendo casas al ritmo que se necesitan esas casas. Esto es, de nuevo, un político progresista, Justin Trudeau. La hostelería y los oficios en España vinculados con la inmigración. Yo invito a cualquiera que esté viendo el programa a que piense cuando en los 90 iba a un bar y se pedía una Coca-Cola o una cerveza, si la Coca-Cola o la cerveza se ponía sola, aparecía sola sobre el mostrador, o la servía un camarero. La servía un camarero. Y ese camarero tenía unas particularidades, entre otras, ser español. Sí. En medio, desde entonces hasta ahora, ¿qué ha pasado? Pues yo creo que ha pasado 2 cuestiones fundamentales, una de orden económico y una de orden cultural. La de orden cultural, que creo que además va antes y que ha sido la que ha abierto la puerta a lo económico, es que en España se ha considerado que tener un oficio manual era de ser un pringao, era de ser un perdedor, que eso de la FP era de nuestros abuelos, que eran más pobres que las ratas, y que era eso de trabajar de camarero, de carpintero, de fontanero, de pocero, que no, eso para la España en blanco y negro, que ahora mismo había que seguir sacando cada vez más número de plazas en carreras con cada vez más estrecha capacidad de colocación en el mercado laboral, porque uno tiene que hacer lo que a uno le gusta y porque es estupendo tener filología hebrea, pero poner hamburguesas en McDonald's, que a lo mejor eso es de triunfador. Lo que es de perdedor es haber podido estudiar para ser fontanero. Entonces, creo que esto es una cuestión que no es ajena al mercado de la vivienda, porque el mercado de la vivienda, la construcción, que era una de las principales industrias a final del siglo XX y principios del XXI en España, también se dijo que no había que trabajar en la obra, que eso era, de nuevo, que era de macarra, de paleto, y eso tenía muy poco lustre. Y claro, en medio hemos visto que esas personas han dejado de entrar nuevas personas al mercado a ese tipo de oficios, ha dejado de haber formación en ese tipo de oficios, las personas que ahora mismo trabajan ahí, que son inmigrantes, son sin formación, porque estos no son oficios que uno pueda ponerse ahora, Alfonso, tú y yo nos ponemos ahí a trabajar y somos los mejores carpinteros o ebanistas, eso no pasa. Entonces, esto requiere una formación, y hemos pensado que eso no requería formación. Entonces, ahí ha habido un problema muy gordo con los oficios manuales, que creo que su raíz, su origen, es cultural. Pero es que además, a nivel económico, hemos considerado que la mejor forma de garantizar que los grandes tuvieran beneficios muy, muy buenos y muy suculentos era que aquí pudiera entrar todo el mundo a trabajar, algunos de los cuales sin tradición sindical. Vienen solos y entonces no tienen una familia que les espere en casa. Uno tiene prisa por irse cuando está trabajando porque quiere bañar al niño, porque quiere dormir con su mujer, porque quiere cenar con su madre, pero si uno está solo aquí, nadie le espera en casa. No tiene ninguna prisa y es mucho más fácil que acepte, si no tiene bocas que alimentar, es mucho más fácil que acepte un salario mucho más bajo. Se ha utilizado la inmigración para conseguir una bajada y una precarización de las condiciones laborales. Ya. Yendo ya hablaríamos muchísimo. A mí la vivienda me parece apasionante, me parece un gran tema. Además, creo que es uno de los asuntos en el que el partido que sea capaz de hacer una propuesta concreta y atractiva tendrá impacto entre los jóvenes. Eso me lleva a lo que he leído esta mañana. Viendo encuestas, la encuesta suele ser, desde que yo empecé en el periodismo hace más de 50 años, para el que la paga. O sea, sale en función, si tú la pagas, sale como tú la has pagado. Pero hay hoy varias encuestas y prácticamente todas coinciden en un punto. Vox sube, llamativamente, es el único partido que crece realmente en este momento. Hay un estancamiento, caída del PSOE, un desplome de los compinches del PSOE. Desaparece Alvise prácticamente, por lo menos como fuerza dinámica, y está muy erosionado, empieza a erosionarse un poco el PP. Y eso coincide con estudios que dicen que en el caso concreto de Vox
es uno de los partidos o el partido que más atractivo tiene entre la gente joven que va a acceder por primera vez al voto. ¿Eso que dicen las encuestas coincide con su apreciación, con su valoración? Bueno, como siempre decimos en Vox, si no nos creemos las encuestas cuando son muy malas y creemos que el pagador tiene intereses cuando son de alguna forma positivas, o sea, hay que aplicar la misma lógica y si no estaríamos nosotros engañando a quien nos escucha. En todo caso, más allá de las encuestas, uno puede percibir en sus círculos de amistades, familiares, en su entorno, que hay, por una parte, una distancia cada vez mayor entre la gente corriente y los gobernantes, y como todo el mundo sabe, Vox no ha gobernado y no forma parte de esas élites que en un plano cultural, económico, mediático, les miran por encima del hombro, hacen políticas que se han mostrado muy lesivas y muy perjudiciales para sus intereses, niegan algunos de los principales problemas como la inmigración, como la inseguridad o como el asunto de la vivienda. Entonces yo creo que no es casualidad que entre la fracción de la población más joven haya cada vez más simpatía hacia Vox, porque también la fracción de la población más joven es aquella que no tiene un histórico de voto largo. Es muy fastidioso cuando uno tiene, pues ya lleva votando 20, 30 o 40 años, pensar que ahora va a votar contra el partido al que siempre ha depositado su confianza. Si yo lo pienso, yo toda la vida hablando con mis abuelos llevan toda la vida votando al mismo partido, era muy difícil que dejaran de pensar que ese partido, que habían creído que había sido el que podía solucionar sus problemas y dar respuesta y cabida a sus preocupaciones, ahora era un partido que ya no estaba con ellos. Los jóvenes, entre 18 y 25 es la franja de edad que más apoyo parece que da a Vox. Claro, la gente entre 18 y 25 años ha votado una vez o dos en generales, una vez en europeas o dos, y es muy posible que encuentre en Vox un mensaje fresco, un mensaje que habla como ellos hablan, y aquí pienso en personas que a lo mejor sus preocupaciones cotidianas tienen que ver pues, con la inseguridad, con la inmigración, con cómo es el pequeño comercio en su zona, con si pueden ir o no pueden ir al parque, con si se sienten seguros y cómodos en su casa, con si la pareja que tienen también se siente segura en la calle. Y es que hay muchos partidos que consideran que esto no pasa y que cuando ellos lo viven, en verdad no lo están viviendo, sino que es que son racistas, son víctimas de un imaginario de extrema derecha, pero eso es más etcétera, etcétera. Clase media o pequeña clase media que gente joven. Es decir, eso es en España hay un deterioro o desaparición o adelgazamiento de la clase media. Si hoy hubiera elecciones generales, ¿qué cree que podría pasar? Es decir, o wishful thinking, lo que le gustaría, ¿qué cree que podría pasar? ¿Le gustaría que hubiera hoy elecciones generales? A mí me gustaría que si hubiera hoy elecciones generales, Vox tuviera mayoría absoluta, pudiéramos tener una política pero muy eso ambiciosa es wishful thinking, eso es deseos. Lo que todo indica que si hoy hubiera elecciones generales y se cumplen lo que dicen los sondeos, sería mayoría absoluta de centro derecha, que es Vox PP. Y supongo yo que el objetivo de Vox sería entrar en el gobierno. Bueno, no sé si es mucho suponer o no, lo que sé es que el objetivo de Vox es conseguir el apoyo más amplio posible de los españoles, no para hacer con su voto un cheque en blanco y luego decidir que aquí todo aquello que te ha llevado a votarnos nos olvidamos de ello, sino presionar para que esa voz, que cada vez es más audible en la calle, lo sea también en las instituciones. En el inicio, en la primera respuesta que me dio, hace ahora 40 minutos, hizo una descripción de la situación española, iba a decir yo, no sé si pesimista, pero por lo menos muy en penumbra. La producción, el problema de la vivienda, el deterioro de la seguridad, muchas cosas. La productividad, la desindustrialización, el campo acongojado. ¿Eso tiene remedio? Porque hay cosas que parecen más difíciles. O sea, y junto a eso, toda esta ideología woke, todo esto de que puedas ir al notario y te cambies de género, ¿eso tiene vuelta atrás? ¿O una vez que se llega a eso pasa como con las autonomías? Que una vez que te metes ahí, ya no hay salida. Bueno, yo creo, por dos razones, porque no soy muy pesimista y porque soy historiador, que las cosas cambian y que nada es inmutable y que incluso hasta las hoy aparentemente sacrosantas autonomías puede que en algún momento queden como un vago recuerdo de
de un periodo de 50 ¿También las años. autonomías? No sé si también las autonomías, pero es posible. Ya. Pensemos en la cantidad de instituciones, no ya civiles, sino sociales, cotidianas, ordinarias, que funcionaron durante décadas, durante siglos, y que sin embargo hoy no dicen absolutamente nada a prácticamente ningún español. Pero mi sensación es que, aunque hay muchos motivos para el pesimismo, hay un motivo, y en el último mes y medio lo hemos tenido muy claro, para la esperanza. El 29 de octubre sucedió la catástrofe de Valencia y esto permitió que afloraran algunas cosas que estaban por debajo de la superficie de la política del día a día, por debajo de la superficie de los problemas que no existen en verdad, de los broncanos, los motos, los géneros, los woke. Por debajo de todo eso había algo que estaba latiendo y que latía con una entereza y con una salud tal vez muy superior a lo que muchos piensan, incluso a lo que yo mismo pensaba, y era la nación española, era la sociedad española. Cuando ha desaparecido el Estado en Valencia, en todas sus diferentes capas y niveles, no ha surgido, la nación ha resurgido, porque la nación es previa al Estado, la comunidad es anterior a la comunidad política y a su organización civil, y lo que tenemos es que todas estas muestras de afecto, de solidaridad, de cariño, de recursos económicos, han existido porque existía algo que las personas que viven en España reconocen que pasa, y es que compartimos identidad, tú y yo, y con ese de allí, aunque no sepamos ni cómo se llama, ni dónde vive, pero sabemos que compartimos algo con él que ni siquiera necesitamos preguntar para saber con certeza que lo compartimos. Si hubiera habido una catástrofe de similar magnitud en Helsinki o en Haití, Dios no lo quiera, no habría habido una muestra equiparable de apoyo, de traslado masivo de personas al lugar de la catástrofe para estar ayudando, y aquí sí lo ha habido, y lo ha habido porque incluso a pesar de 40 años machacando contra ese nervio común que es la nación española, machacando por arriba con instituciones europeas y con globalismo, por abajo troceando con separatismo, socialmente con cada vez mayor individualismo y consumismo, pese a todo ello y sin que prácticamente haya habido una oposición a nivel mediático muy evidente, sin embargo, ahí seguía existiendo esa sensación de pertenencia, de continuidad histórica y de responsabilidad. Y creo que en tiempos, preguntadas por lo woke, en tiempos en los que de lo que más se habla es de los derechos, aquí lo que ha emergido es que mucha gente sigue pensando en los deberes, y lo que tenía que hacer ante una catástrofe como la de Valencia, una persona que estaba en Madrid, que estaba en Zamora o que estaba en Vitoria, era ayudar, si podía desplazarse allí, mandar dinero, mandar víveres y estar allí codo con codo con compatriotas a los que no conocía de nada y a los que seguramente nunca volverá a ver. Dos preguntas muy breves y ya concluimos. Una es una encuesta que hemos subido a redes en Periodista Digital y que tiene que ver con esto de la solidaridad, Valencia. ¿Por qué no ha ido Pedro Sánchez a la misa funeral en la Catedral de Valencia? Y las cuatro preguntas que nosotros hacíamos, perdón, las cuatro opciones que damos en la encuesta de pruebas en Periodista Digital: uno, porque tenía mucha ropa que planchar en la Moncloa; dos, porque está enormemente ocupado preparando la defensa de Begoña para la próxima cita con el juez; tres, porque no se enteró; y cuatro, porque le dio canguelo. Pensó que lo corrían en pelo como en Paiporta. Yo tengo clarísimo que la cuarta es mi opción. Y ahora la pregunta al historiador. Como historiador, este fin de semana pasado reinauguran los franceses con enorme fasto la Catedral de Notre Dame, que es algo que trasciende de lo religioso. Y acuden Donald Trump, Elon Musk, Zelensky, incluso el príncipe heredero de Marruecos, enviado como representante por Mohamed VI, comendador de los creyentes y descendiente de Mahoma. Y sin embargo, las sillas de España están vacías. ¿A qué se debió y qué importancia tiene eso? ¿Y por qué ocurre eso en un país como España? Bueno, yo creo que se debió sobre todo a la falta de conciencia por parte de nuestras élites de su deber histórico y de lo que representan, no coyunturalmente, no temporalmente hoy, sino lo que representan en el sentido de continuidad, que ha sido España históricamente a lo largo de los siglos, que ha sido la monarquía hispánica a lo largo de los siglos, la vía máxima de expansión del proyecto de la catolicidad. Sea uno o no creyente en la actualidad, uno no puede hacer como si no existiera todo ese legado histórico en el cual uno se incardina.
España no existe desde el 78 y ahora en un folio en blanco vamos a definir cuáles son los parámetros y características que definen lo español, sino que España se incardina en una tradición, y en esa tradición España es indisociable de la catolicidad, y parece mentira que la nación que más ha contribuido en la historia a la difusión de la religión católica no haya estado precisamente en un evento como este, y es algo triste. Muchísimas gracias, Carlos Un gusto. Quero. Ha sido un placer. Igualmente.